Por mi parte, quiero compartir pues la experiencia modesta de acompañamiento humanitario de Casa Refugiados, que como tal formalmente inicia en el año 2003 y que inicia como un proyecto a partir de otras experiencias de acompañamiento a personas en situación de refugiadas y también considerando pues una experiencia particular, lo que fue el costo cada vez más elevado en las víctimas a raíz de pues todo ese cambio del modelo de mundo como lo conocíamos entonces con la caída de la Unión Soviética, cómo se gestan o se acentúan otro tipo de escenarios de conflictos armados que llevan al desplazamiento. Y en particular, la ex Yugoslavia fue uno de los primeros escenarios donde en este ajuste interno de lo que era pues un modelo en el cual Naciones Unidas tenía un papel importante, la población civil queda atrapada dentro de un conflicto armado, fue de los primeros escenarios, y me refiero a ello porque fue de las primeras situaciones en las cuales se trató de hacer una intervención humanitaria, no solamente una vez que las personas habían logrado salir del escenario del conflicto armado, sino dentro del conflicto armado. Y eso, en mi caso, pues me sacudió al ver justamente, pues, lo que implica como civil la vulnerabilidad creciente cuando no hay la voluntad política, hay diferentes intereses en los cuales, pues, como en el caso de la ex Yugoslavia, se llevó a que la población quedara atrapada y fuera sacrificada, pues, ante la falta de voluntad política de una negociación. Y fue a partir de ahí que empezó un trabajo de educación para la paz. Y en ese sentido, mi presentación, como decía, es modestamente compartir un poco la experiencia que hacemos eh, desde esa lógica de lo cotidiano. No es, digamos, un trabajo valioso en cuanto a lo académico, pero sí creo que podemos aportar experiencias porque a partir de este trabajo de educación para la paz, justamente, y de las redes que se generaron, fue que el alto comisionado de la ONU para los refugiados se interesó en apoyar este proyecto como una manera de incidir en bueno, Naciones Unidas le sigue llamando comunidad de acogida. Yo ahí más bien le llamo comunidad de llegada porque la acogida es una calidad positiva en la cual se pueden recibir a las personas que vienen de fuera y más bien la realidad es que llegan a unas comunidades donde las respuestas pueden ser muy diversas ciertamente de acogida, de solidaridad, pero también de rechazo. Y antes de compartir un poco la experiencia, quería enmarcar esta presentación en una frase de un escrito de Thomas Mann, un escritor que salió de Austria cuando el partido nazi toma el poder en Austria y él más tarde se convertiría en persona en situación de refugiada. Y él en una de sus novelas, La montaña mágica, se hacía la siguiente pregunta: de esta fiesta de la muerte, de esta larga noche que incendia en torno suyo el cielo de esta noche lluviosa, ¿se levantará el amor algún día? Y pongo esta frase como preámbulo porque pues después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo no había tenido tal cantidad de personas en desplazamiento, ni también como muchos académicos mencionan, estamos también en el riesgo hay quien dice que de hecho ya estamos en una tercera guerra mundial con diferentes escenarios, pero no se había dado tal deterioro en muchas condiciones que al final llevan a las personas a desplazarse. Se han incrementado para muchos académicos todo lo que es las situaciones de incremento de pobreza en países pobres. Ciertamente en países como China se ha logrado abatir los niveles de pobreza, pero para muchos otros países, como es ahora el caso de Chad, que recibe refugiados de Sudán, es situaciones que están ya en una situación de crisis alimentaria y es algo que agudiza las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas personas. Entonces tenemos el incremento de pobreza en muchas personas, tenemos también para muchos académicos lo que es el deterioro en los índices de democracia.
la democracia como sistema de gobierno, como manera de tener un acuerdo político de convivencia, parece estar cada vez más amenazada y hay estadísticas de cómo desde 2016 que se da esta descomposición, este deterioro en cuanto a los indicadores de democracia, coincide desafortunadamente con un incremento llamativo en el número de personas desplazadas en el mundo. Y además tenemos el tema de todo lo que es la crisis medioambiental. Llámese para unos cambio climático, para otros llámese crisis medioambiental, pero todas estas son situaciones que están forzando a que cada vez más personas en el mundo tengan que desplazarse. Son hoy día, según cifras de Naciones Unidas, son alrededor de 120 millones de personas desplazadas en el mundo y hay otras personas, otros 300 millones de personas que se han tenido que desplazar también en condición de migrantes. Y ahí la frontera entre el desplazamiento forzado y la movilidad humana es cada vez más compleja, ¿no? En mi experiencia, platicando con personas con las que colaboramos en Casa de Refugiados, en colaboración con la Oficina de el Alto Comisionado para los Refugiados en México. De pronto, cuando las personas refieren las condiciones de salida, pues plantean que salieron porque no tenían trabajo, ¿no? Y parecería pues un desplazamiento por razones económicas. Y sin embargo, después al profundizar, refieren que porque tuvieron que cerrar su negocio por el tema de extorsión, derecho de piso. Entonces, y además también se juntó el deterioro en la situación con la pandemia de COVID, cuestiones también de sequía, falta de agua para la producción en sus campos, y cada vez vemos más cómo esas diferentes causas están interactuando y cada vez de manera más rápida. Eso es algo que llama la atención para muchos académicos, cómo muchos de estos fenómenos se están acelerando en sus procesos. Un ejemplo de esto han sido los huracanes, no el Otis, pero el anterior, no recuerdo el nombre, en Acapulco, donde en un tiempo muy breve la categoría de el huracán pues se escaló de manera que sorprendía mucho a los científicos por esta rapidez con la que está sucediendo. Decíamos que son a nivel mundial más o menos 120 millones de personas desplazadas. En México, para imaginarlo, la población somos 126 millones. Entonces es como si casi toda la población del país, de México, estuviese en condición de desplazamiento forzado. Y eso sucede también, por otra parte, en un contexto donde cada vez al tiempo que se incrementan las causas de desplazamiento, se van reduciendo inversamente proporcional la voluntad o la capacidad, o ambas, de los diferentes gobiernos a nivel global para poder asegurar condiciones de protección a quienes vienen huyendo y atraviesan fronteras y requieren condiciones de protección y ante las diversas amenazas que huyen. Cada vez más vemos en las noticias, hoy mismo veía yo en el caso de Argentina, una nueva propuesta para reducir digamos, el alcance, complejizar el proceso de la solicitud de reconocimiento de refugiado, con el argumento, pues, de que hay un gran riesgo de que personas terroristas se ingresen en el país. Países como Italia están negociando con Albania para tener a sus solicitantes de asilo fuera de su territorio, incluso en otros continentes, como es el caso de Inglaterra y Países Bajos, que están negociando con países como Ruanda o con Uganda para que las personas solicitantes de asilo sean enviadas a estos países, habiendo estado ya en Inglaterra o en Países Bajos, sean enviadas a África y ahí esperen el proceso. Eh, en el caso de México, también
la percepción que de una encuesta que recientemente hizo Naciones Unidas para los Refugiados, visibiliza que el 52% de las personas entrevistadas en México refiere que la presencia de personas migrantes y o refugiadas en sus ciudades incrementa los riesgos de seguridad. Y esto es una complejidad cada vez también más fuerte a nivel global, de que empecé yo colaborando con personas en desplazamiento, había un perfil muy marcado de una violencia política como una causa de salida. Se firmó la paz en muchos países, aunque la paz nunca llegó, como en Guatemala, se incrementaron el número de salidas de las personas, pero, pero surgió una condición muy preocupante que era la presencia de crimen organizado como factor de salida y también como un factor de riesgo en el trayecto y en los países de llegada. Y esto es algo que está cambiando brutalmente en la posibilidad y las condiciones en las cuales se hace un desplazamiento de las personas y se busca hacer un acompañamiento humanitario. Por dar un dato, según el gobierno de Estados Unidos, las ganancias de crimen organizado con el comercio de fentanilo, con el tráfico de fentanilo, es de $1,000 millones, mientras que las ganancias que obtiene crimen organizado con el tráfico de personas son de $13,000 millones. Entonces, esto refleja cada vez más la complejidad de las condiciones en las cuales las personas hacen sus desplazamientos y bajo la cual pues las organizaciones humanitarias buscan hacer un acompañamiento. Ponía esto como un referente bajo el cual nosotros hemos desarrollado pues este, estos esfuerzos, promoviendo modelos de acompañamiento en los cuales cada vez más podamos ir reduciendo todas estas dinámicas asistencialistas. Y me llamó mucho la atención en autocrítica, escuchando a la doctora que me antecedió, cuando refería la importancia, y lo sabemos, pero reiterando, la importancia que tiene para las personas tener espacios de escucha. Y lo digo porque como organización humanitaria, a medida que los procesos de atención humanitaria se hacen cada vez más complejos por las dinámicas que plantean los donantes, las agencias financiadoras, a organismos internacionales, como en este caso el ACNUR, Naciones Unidas, ese tipo de presiones se transfieren a las organizaciones pequeñas. Y algo que nos preocupa es que las personas, que el trabajador humanitario cada vez tiene menos tiempo, menos condiciones de poder dedicar tiempo y escuchar a las personas por estar teniendo que llenar más y más bases de datos, nuevos formularios, y no, y un desafío que tenemos es encontrar formas de colaboración, como bien decía también la doctora, con personas voluntarias, servicio social, práctica profesional, que puedan enfocarse totalmente en las personas al tiempo que estén coordinadas con el trabajador humanitario, que ciertamente con todo ese papelerío que tiene que hacer, permite más condiciones para una atención a las personas. Algo que cambió drásticamente nuestra situación en Casa de Refugiados fue cuando, pues casi por un accidente, no, una serie de circunstancias, eh, pudimos hacer uso de un espacio público en un parque público en la Ciudad de México, en la colonia Roma, donde pudimos impulsar un espacio como centro comunitario. Esto fue en el año 2003 y desde entonces esto ha marcado nuestro quehacer humanitario, porque la relevancia que tiene poder contar para impulsar un modelo de acompañamiento humanitario orientado a que las personas que han vivido las situaciones de desplazamiento se puedan asumir como sujetos de cambio, tiene un impacto muy fuerte tener espacios físicos de encuentro. Se requiere tener espacios físicos de encuentro en los cuales se da la interacción. Así nos pasó a nosotros entre personas que habían llegado a México en los 80 y que por el perfil digamos, del impacto de la violencia que habían vivido, una violencia política,
venían todavía de contextos comunitarios, cooperativas, comunidades eclesiales de base, movimientos políticos, y eso permitía que tuvieran habilidades sociales, a diferencia de personas que estaban llegando posteriormente y que la violencia política, la violencia criminal, había evidenciado dramáticamente el escenario que se genera cuando un país que vive un conflicto armado no tiene, no se han implementado proyectos de reconstrucción ni de reconciliación. Cómo la violencia se hace mucho más compleja y cómo se suman diferentes problemáticas como adicciones, violencia familiar y las herramientas sociales con las cuales las personas llegan para compartir un espacio en un albergue, en un comedor comunitario, se hacen más complejas. Pero para nosotros tener esta posibilidad de tener estos espacios físicos de encuentro entre personas refugiadas, migrantes de larga estancia, de reciente llegada, también con personas voluntarias, con vecinos de la zona, facilitó poder generar diferentes proyectos que tenían un impacto para acompañarles a buscar espacios de atención en salud, oportunidades de empleo en la zona vecina de este centro comunitario, poder plantear actividades culturales, actividades recreativas. Y de ese trabajo que empezó en el 2003, hoy tenemos personas que llegaron en condición de refugiadas y que tienen un papel de liderazgo comunitario y han estado como representantes regionales de colectivos de personas refugiadas en el Foro Mundial de Refugiados en Ginebra, así también como en diferentes espacios de gobernanza en México, en el Senado, etcétera. Y es lo que queremos impulsar de esta dinámica, cómo poder facilitar situaciones en las cuales las personas, habiendo llegado en condición de víctimas, nos referimos como víctimas no para revictimizar, sino para evidenciar que hay estructuras, actores, intereses que están involucrados en el desplazamiento forzado. Pero muchas de estas personas que han llegado en condición de víctimas también son sobrevivientes. No todos, porque en muchos casos el peso de la violencia o el peso de la violencia criminal va a hacer que México sea su destino final, como se decía en el cuadro anterior, pero desafortunadamente no como destino final de integración, sino como destino final de muerte. Y más allá, como sobrevivientes, muchos de ellos se involucran como sujetos de cambio. Y ahí para nosotros es muy relevante como hacer una relectura que le escuché en algún foro de la Escuela Nacional de Trabajo Social con quien hemos venido colaborando y agradecemos profundamente su acompañamiento, todo el cuestionamiento del enfoque de la resiliencia en cuanto a que sea entendida simplemente para dar acompañamiento y atención para que las personas, a diferencia de aquellos años que hablábamos en los 80, principios de los 90, las personas venían refiriendo una situación de violencia, una situación traumática en el país de origen, a lo que ha sido ahora que esa violencia, esa situación traumática está en el país de origen como causa de salida durante el trayecto y en el país de llegada. Es un marco internacional que está en crisis en el marco de los convenios del 51, del marco de protección internacional para personas refugiadas. Yo me atrevo a decir que las tres soluciones duraderas, así es como se les conoce en este marco, están en crisis. La primera, la que era la ideal, el retorno voluntario, a diferencia de hace décadas, cuando las personas referían que se querían quedar cerca de la frontera en Chiapas, etcétera, para regresar a sus países una vez que se firmara la paz, ahora las personas en el diálogo, al menos en mi caso que tengo con ellas, refieren, no tengo un país al cual volver, porque aparentemente llegó la democracia, pero la democracia no ha implicado un impacto sustancial en cuanto a seguridad. Eh, yo solamente del exilio chileno, el retorno chileno fue la última que podría decir yo que vi que se logró con satisfacción. Después del retorno voluntario está la integración local.
Y ciertamente hoy día las condiciones para integración local en buena medida están en crisis. Tenemos personas que han podido lograr lo que sería idealmente el escenario de integración local, han logrado exitosamente su integración cultural, económica, y sin embargo, ahorita se acercan con nosotros pensando que tienen que volverse a mover del país por la violencia criminal, la extorsión. Y la tercera solución duradera es el resentamiento, que tuvo sus épocas donde había grandes cuotas de personas que se resentaban en un tercer país como Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Hoy día esa solución no está, no es no está al alcance de la gran mayoría de las personas refugiadas. Y bueno, retomando este espacio de encuentro y de convivencia colaborativa, así es como le llamamos, queremos que las personas se involucren, además de procurar el ejercicio de sus derechos, también se involucren como en colaboración con las comunidades locales, en proyectos que tienen un beneficio común. Y entonces, por ejemplo, lo puedo decir, esta semana tuvimos nuevamente una actividad donde personas que llegaron como refugiadas y desplazadas participan con voluntarios mexicanos y de diferentes países para preparar alimentos y llevarlos a personas mexicanas en situación de calle. Tenemos también actividades como son de reforestación, donde las personas cuidan y participan los espacios y también dan servicios de salud. Las personas ponen sus habilidades y sus capacidades a servicio. Para nosotros esto es lo relevante en un contexto donde las narrativas llevan a plantear que se tienen que cerrar las fronteras y en las siguientes semanas en la campaña electoral en Estados Unidos estaremos escuchando más y más este discurso de exclusión hacia las personas migrantes refugiadas y seguramente también en México. Entonces, pues lo que nos parece relevante es generar acciones que permitan evidenciar narrativas donde a pesar de las grandes dificultades y desafíos que hay, sí es posible coexistir, sí es posible coexistir y involucrarse en un acompañamiento que lleve a una convivencia colaborativa. Y bueno, y para esto menciono que si bien tenemos algunas nuevas colaboraciones desde Casa de Refugiados, como es en torno a salud mental, como es la colaboración que tenemos con el Centro para Víctimas de Tortura de Estados Unidos, cada vez más personas que experimentan la trauma o violencia extrema, también nos anima a pensar que con la colaboración de la Escuela Nacional de Trabajo Social y en particular el observatorio, que se está impulsando sobre desplazamiento forzado y acompañamiento humanitario, podamos crear con todo ese trabajo que hacemos de generar datos, información, poder documentar, visibilizar y hacer incidencia a partir de toda esta riqueza académica que tiene la Escuela Nacional de Trabajo Social y otras universidades y complementar pues con la práctica cotidiana que hacemos desde Casa de Refugiados. Y termino diciendo que en la pregunta que se hacía Thomas Mann, yo sí creo que el amor se levanta todos los días, la esperanza está en este tipo de acciones de convivencia colaborativa que vemos que todas las semanas, todos los días, se hacen acciones en este sentido. Respetando el tiempo, dejo por aquí la participación. Muchas gracias.